Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos más jugosos de sus celebridades preferidas. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y por supuesto, listos para sumergirse en una nueva dosis de chismecito del bueno. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca, una pareja que traspasó la pantalla para convertirse en una realidad que nos hizo suspirar a todos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé lo que están pensando, ¿qué secretos puede haber que aún no sepamos de ellos? Bueno, mis amores, prepárense porque hoy les traigo información fresquita, jugosa y sobre todo, reveladora. Vamos a adentrarnos en la vida de Kerem Bürsin, pero no desde la perspectiva que todos conocemos, sino desde la mirada única y privilegiada de Hande Erçel. Vamos a descubrir facetas de Kerem que, créanme, los van a sorprender. Antes de que empecemos con este festín de información, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para este canal. Si les gusta el contenido que les traemos, si disfrutan de estos chismecitos sabrosos y quieren seguir siendo los primeros en enterarse de todo lo que pasa en el mundo de las celebridades turcas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo y así no se pierdan de nada. Y por supuesto, déjenos un like gigante si están emocionados por lo que viene. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir los secretos de Kerem Bürsin según Hande Erçel. Todos conocemos a Kerem Bürsin como el galán de telenovela, el actor talentoso y carismático que nos robó el corazón en Senkalkam. Lo vemos en las alfombras rojas, en las revistas, en las entrevistas. Siempre impecable, seguro de sí mismo, con una sonrisa encantadora que derrite a cualquiera. Pero, ¿alguna vez se han preguntado cómo es realmente Kerem cuando se apagan las cámaras? ¿Cómo es en la intimidad, en el día a día? Pues bien, Hande Erçel, la mujer que compartió su vida con él, nos da una perspectiva completamente diferente. Según Hande, Kerem es mucho más que un simple rostro bonito. Es cierto que su atractivo físico es innegable, pero lo que realmente la enamoró fue su inteligencia, su sentido del humor y su gran corazón. Kerem es un hombre extremadamente inteligente, confesó Hande en una entrevista hace algún tiempo. Siempre está leyendo, aprendiendo cosas nuevas, interesado en diferentes temas. Es una persona con la que puedes tener conversaciones profundas e interesantes sobre cualquier cosa. Pero no se equivoquen, Kerem no es solo un intelectual serio y aburrido. Hande también destaca su increíble sentido del humor. Es muy divertido, dijo Hande con una sonrisa. Siempre está haciendo bromas, contando chistes. Tiene una forma de ver la vida muy optimista y alegre. Estar cerca de él siempre te levanta el ánimo. Una de las cosas que más sorprendió a Hande de Kerem fue su lado más vulnerable. A pesar de su imagen de hombre fuerte e independiente, Kerem también tiene sus inseguridades y sus miedos. Es una persona muy sensible, reveló Hande. A veces se preocupa demasiado por las cosas, se presiona mucho para ser perfecto. Pero eso es parte de lo que lo hace tan especial. No tiene miedo de mostrar sus emociones, de ser auténtico. Hande también contó que Kerem es un hombre muy familiar. A pesar de su ajetreada agenda, siempre encuentra tiempo para estar con sus padres y su hermana. Su familia es muy importante para él, dijo Hande. Siempre habla de ellos con mucho cariño y respeto. Se preocupa mucho por su bienestar y siempre está dispuesto a ayudarlos en lo que necesiten. Otra de las facetas poco conocidas de Kerem es su pasión por el medio ambiente. Hande reveló que Kerem es un gran defensor de la naturaleza y que siempre está buscando formas de reducir su impacto ambiental. Le preocupa mucho el futuro del planeta, explicó Hande. Siempre está reciclando, usando productos ecológicos y animando a otros a hacer lo mismo. Pero volviendo a la relación entre Hande y Kerem, una de las cosas que más admiró Hande de Kerem fue su apoyo incondicional. Durante el rodaje de Senkalkam, Hande se sintió muy presionada y estresada. Kerem siempre estuvo ahí para apoyarla y animarla. Me ayudó mucho a superar esos momentos difíciles, dijo Hande. Siempre me decía que confiara en mí misma, que era una actriz talentosa y que podía lograr cualquier cosa que me propusiera. Hande también destacó la generosidad de Kerem. Es una persona muy generosa, dijo Hande. Siempre está dispuesto a ayudar a los demás, ya sea económicamente o simplemente ofreciendo su tiempo y su apoyo. Tiene un gran corazón.
Una anécdota curiosa que Ande compartió fue sobre la obsesión de Kerem con los videojuegos. Es un gamer empedernido, dijo Ande riendo. Puede pasar horas jugando videojuegos. A veces me enojo porque no me presta atención, pero en el fondo me parece divertido. Pero no todo era perfecto en la relación entre Ande y Kerem. Como cualquier pareja, también tenían sus diferencias y sus desacuerdos. No siempre estábamos de acuerdo en todo, reconoció Ande. Pero siempre tratábamos de comunicarnos de forma abierta y honesta para resolver nuestros problemas. Aprendimos mucho el uno del otro. A pesar de que su relación terminó, Ande guarda un gran recuerdo de Kerem. Siempre lo recordaré con mucho cariño, dijo Ande. Fue una persona muy importante en mi vida y aprendí mucho de él. Le deseo lo mejor en todo lo que haga. Entonces, ¿qué hemos aprendido de Kerem Bürsin a través de los ojos de Ande Erçel? Que es mucho más que un simple galán de telenovela. Es un hombre inteligente, divertido, sensible, familiar, apasionado por el medio ambiente, generoso y con una gran obsesión por los videojuegos. Es una persona real con sus virtudes y sus defectos, que nos ha conquistado a todos con su carisma y su talento. Y ahora que ya conocemos un poco más a Kerem Bürsin, quiero que me cuenten en los comentarios qué les pareció esta nueva perspectiva. ¿Se imaginaban que Kerem era así? ¿Qué fue lo que más les sorprendió de lo que contó Ande? Quiero saber sus opiniones. Antes de despedirme, quiero recordarles una vez más lo importante que es su apoyo para este canal. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan de nada. Y por supuesto, déjenos sus comentarios y sugerencias. Nos encanta leerlos. Hemos descubierto que detrás del Kerem Bürsin que vemos en la pantalla, hay un hombre con una profundidad emocional sorprendente, una inteligencia que va más allá de los guiones y un sentido del humor que ilumina cualquier ambiente. Ande nos ha pintado un retrato íntimo y personal, revelando un Kerem preocupado por el medio ambiente, dedicado a su familia, y con una vulnerabilidad que lo hace aún más humano y cercano. Aprendimos sobre su pasión por los videojuegos y también sobre su apoyo incondicional a Ande durante los momentos más desafiantes del rodaje. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido por la vida de Kerem Bürsin, visto a través de los ojos de Ande Erçel. Espero que hayan disfrutado de este chismecito tan sabroso y que hayan aprendido algo nuevo sobre una de sus celebridades favoritas. Su compañía es lo que hace que este canal siga creciendo y mejorando cada día. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que esta visión de Kerem coincide con la imagen que tenían de él? ¿Qué aspecto de su personalidad les resultó más interesante o sorprendente? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué les parece el contenido del canal. Y antes de despedirme definitivamente, les pido un pequeño favor. Si les gustó este vídeo, denle un like gigante para que YouTube sepa que este contenido es de su agrado. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Ande, para que también puedan descubrir estos secretos revelados. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismecitos, noticias y mucho más sobre sus celebridades turcas favoritas. Hasta la próxima. Pero esperen, que esto no ha terminado aún. Aún hay más tela que cortar. Porque aunque Ande nos ha dado una visión preciosa y reveladora de Kerem, hay muchos más detalles que podemos explorar. Vamos a profundizar un poquito más en esas facetas que Ande apenas tocó, para que tengamos una imagen aún más completa de este hombre que nos tiene a todos cautivados. Empecemos por esa inteligencia que Ande tanto admiraba. No se trata solo de leer libros y saber de historia, no, mis amores. La inteligencia de Kerem va mucho más allá. Es una inteligencia emocional, una capacidad de comprender y conectar con los demás a un nivel profundo. Ande contaba que podía tener conversaciones sobre cualquier cosa con él, y eso es porque Kerem tiene una mente abierta, curiosa y siempre dispuesta a aprender. No se conforma con la superficie, siempre busca entender el porqué de las cosas, las motivaciones de las personas, el contexto en el que vivimos. Esa curiosidad insaciable lo lleva a explorar diferentes culturas, diferentes perspectivas, y eso lo convierte en una persona mucho más interesante y completa. Y hablando de conectar con los demás, ese sentido del humor. Ande lo describía como alguien que siempre te levanta el ánimo, y estoy segura de que es verdad.
Pero no es solo hacer chistes y contar anécdotas graciosas. El humor de Kerem es inteligente, es sarcástico, es capaz de reírse de sí mismo y de las situaciones más absurdas. Y eso es una cualidad invaluable porque te permite afrontar los problemas con una actitud más positiva, te ayuda a relativizar las cosas y, sobre todo, te recuerda que la vida no tiene que ser siempre tan seria. Kerem tiene la capacidad de encontrarle el lado divertido a todo, incluso a los momentos más difíciles, y eso es un regalo que comparte con quienes lo rodean. Ahora, vamos a hablar de esa sensibilidad que Ande revelaba. A veces, nos cuesta creer que los hombres fuertes e independientes como Kerem también puedan tener sus momentos de vulnerabilidad. Pero la verdad es que la sensibilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. Ser capaz de reconocer y expresar tus emociones te hace más humano, más auténtico, más cercano a los demás. Y Kerem no tiene miedo de mostrar esa parte de sí mismo. No le da vergüenza admitir cuando se siente inseguro, cuando necesita ayuda, cuando está triste o preocupado. Y eso es admirable porque requiere mucha valentía y mucha autoaceptación. Mostrarte vulnerable no es fácil, pero te permite conectar con los demás a un nivel mucho más profundo y construir relaciones más honestas y significativas. Y esa conexión con los demás se extiende a su familia, por supuesto. Ande destacaba lo importante que es su familia para él, y eso se nota en cada entrevista, en cada publicación en redes sociales. Kerem siempre habla de sus padres y su hermana con mucho amor y orgullo. Se preocupa por su bienestar, los apoya en sus proyectos y siempre encuentra tiempo para estar con ellos, a pesar de su ajetreada agenda. Y eso es porque sabe que la familia es el pilar fundamental de su vida, el lugar donde se siente seguro, amado y aceptado tal como es. La familia es su refugio, su fuente de inspiración, y la base sobre la que construye todos sus sueños. Pero no todo es amor y armonía en la vida de Kerem, por supuesto. Como cualquier persona, también tiene sus propios demonios, sus propias batallas internas. Ande mencionaba que a veces se presiona mucho para ser perfecto, y eso es algo que muchos de nosotros podemos entender. La presión de la fama, las expectativas del público, la necesidad de cumplir con ciertos estándares. Todo eso puede generar mucha ansiedad y estrés. Pero Kerem está aprendiendo a manejar esa presión, a aceptarse a sí mismo con sus virtudes y sus defectos, y a no dejar que el perfeccionismo lo controle. Está aprendiendo a ser más compasivo consigo mismo, a permitirse cometer errores, y a entender que la imperfección es parte de la condición humana. Y esa lucha por la autoaceptación lo lleva a preocuparse por el mundo que lo rodea. Ande contaba que Kerem es un gran defensor del medio ambiente, y eso es porque tiene una profunda conciencia social y una gran empatía por los demás. No se conforma con vivir en su burbuja de fama y fortuna, sino que se preocupa por los problemas que afectan a la sociedad, como el cambio climático, la pobreza, la desigualdad. Y no solo se preocupa, sino que también actúa. Participa en campañas de concientización, apoya a organizaciones benéficas, y utiliza su plataforma para inspirar a otros a hacer lo mismo. Kerem entiende que todos tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro planeta y de construir un mundo más justo y equitativo para todos. Y volviendo a su relación con Ande, es evidente que fue una etapa muy importante en su vida. Más allá de la fama y el romance, aprendieron mucho el uno del otro. Ande le enseñó a ser más paciente, más comprensivo, más sensible a las necesidades de los demás. Y Kerem le enseñó a ser más fuerte, más segura de sí misma, más valiente para perseguir sus sueños. Se apoyaron mutuamente en los momentos difíciles, celebraron juntos los éxitos, y construyeron una relación basada en el amor, el respeto y la admiración mutua. Y aunque su relación haya terminado, siempre guardarán un buen recuerdo de lo que vivieron juntos, y seguirán siendo amigos y compañeros en el mundo del espectáculo. Pero no todo era perfecto, claro está. Ande reconocía que también tenían sus diferencias y sus desacuerdos. Y eso es normal en cualquier relación. Dos personas diferentes con personalidades diferentes, no siempre van a estar de acuerdo en todo. Pero lo importante es saber cómo manejar esas diferencias, cómo comunicarte de forma abierta y honesta, cómo encontrar soluciones que satisfagan a ambos. Y Ande y Kerem aprendieron a hacer eso. Aprendieron a ceder, a comprometerse, a escuchar al otro y a respetar sus opiniones, aunque no las compartieran. Y eso es lo que les permitió construir una relación sólida y duradera, a pesar de los desafíos y las presiones externas. Y esa capacidad de comunicarse y de resolver conflictos es algo que Kerem aplica en todos los aspectos de su vida.
No le gusta el drama, no le gustan las confrontaciones, prefiere hablar las cosas directamente y encontrar soluciones pacíficas. Es una persona muy diplomática, muy respetuosa, y siempre trata de mantener la calma, incluso en las situaciones más tensas. Y eso es una cualidad muy valiosa, porque te permite construir relaciones sólidas y duraderas, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Y ahora, para terminar con este retrato íntimo de Kerem Bürsin, no podemos olvidarnos de su lado más divertido y relajado. Hande contaba sobre su obsesión con los videojuegos, y eso nos da una idea de cómo es Kerem cuando se apagan las cámaras. Es un chico normal, como cualquier otro, que disfruta de pasar tiempo con sus amigos, de ver películas, de escuchar música, y de jugar videojuegos. No se toma la vida demasiado en serio, sabe cómo divertirse, y no le importa mostrar su lado más infantil y juguetón. Y eso es algo que lo hace aún más cercano y adorable para sus fans. En definitiva, Kerem Bürsin es mucho más que un simple galán de telenovela.